Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, en las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si dos vectores son o no disjuntos. Dos vectores son disjuntos si los datos de un vector, si cada dato de un vector es diferente a los datos del otro vector y viceversa. Es decir, si los vectores son diferentes entre los datos. Se plantea la solución en un programa de 46 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta es una librería de Objective-C global, es decir, es un repositorio de muchas funciones básicas para usar en un programa por defecto. Entonces, como Objective es derivado del lenguaje C, también se pueden importar librerías de C y de C++. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, es decir, atributos y comportamientos. Y esto permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente es reutilizable y estandarizado. Suponga entonces que usted necesita crear un programa para una veterinaria. Entonces usted necesita registrar datos en una base de datos. Usted podría pensar en la clase animal. Y de ese modo la clase animal tendría como atributos la raza, el color, o mejor el color de ojos, el nombre del animal, el tipo de animal, entre otros atributos comunes a un animal. Y como comportamientos tendría entonces el comer, el asignar edad o cualquier otro tipo de comportamientos de un animal que se le puedan asignar. Y de ese modo, con atributos y comportamientos, ya tendrá la clase animal. Y luego lo que se hará será crear objetos de esa clase. Es decir, si crea 5 objetos, tendrá 5 animales diferentes. De ese modo se reutiliza el código. Entonces, para programar orientado a objetos, usando o programando en Objective-C, se usa entonces dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, es decir, se declaran los atributos y los comportamientos. Los atributos hacen referencia a las variables globales o variables generales comunes del objeto de la clase, y los comportamientos son los métodos principales. Y en la implementación lo que se hace es programar los métodos que se declaren en la interfaz. Entonces, para programas que necesiten recurrir a una clase, es conveniente que esa clase se programe por aparte, es decir, la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro con extensión .m para ser importados desde la clase que los invoque. En este caso tenemos un programa en donde incluimos la interfaz, la implementación y el main. En el main es en donde se crean los objetos que apunten a la clase y para así usarla. Bien, entonces vamos a ver la interfaz de este programa. Entonces la interfaz va entre las directivas del compilador, la directiva de inicio @interfaz y la directiva de cierre @end. Línea 5, luego de interfaz nombramos la clase. Esta clase se va a llamar vectores disjuntos. Luego 2 puntos y a continuación hacemos referencia a la clase principal en ese object. Y aquí entonces es donde instanciamos, o mejor, declaramos las variables de instancia de la clase o el objeto. Es
decir, los atributos. Los atributos son esos comportamientos, son esos atributos comunes que va a tener ese objeto. En el caso del animal dijimos que el color de ojos, la raza, entre otros. Aquí estamos hablando de un programa que va a resolver si dos vectores son o no disjuntos. Entonces depende de cómo el programador debe solucionar el problema para saber cuáles son esas variables globales o atributos. Lo particular de estos atributos es que se pueden acceder desde cualquier método de la implementación, ya que son variables globales, diferente a las variables locales que solo se usan en la función. En este caso entonces declaramos como atributos de tipo booleano una variable llamada band o bandera y dos variables de tipo entero y j. Estas variables de tipo entero simplemente se usarán en los ciclos for entre el método ejecutar. También se pudieron haber declarado mejor como variables locales de este método, pero suponga que usted necesita crear varios métodos en la implementación y que esos otros métodos usen varios ciclos for. En ese caso es conveniente entonces crear variables controladoras de los ciclos como atributos para no tener que estar declarando constantemente estas variables. Y la variable bandera lo que hará será apagarse cuando encuentre una pareja de datos de los vectores respectivamente que sean diferentes, o mejor que sean iguales. Recuerde que los vectores son disjuntos y todos los datos de un vector son diferentes a los datos del otro vector. Cuando encuentre una pareja de datos del vector A y B que sean iguales, esta variable bandera tomará falso para que al final muestre que no son disjuntos. Esa será entonces la variable booleana. Igualmente usted pudo haber pensado en dejar como atributos los vectores A y B. En este caso los dejamos en el mismo método. Vamos ahora a declarar los métodos de esta clase. En la línea 6, en la interfaz, para declarar métodos en Objective-C, entonces primero se indica el nivel del método. Menos indica que es un método de instancia. Para métodos de clase sería el símbolo de suma. Luego el tipo de dato que retorna. Este método retorna void. Luego el nombre del método. En este caso se llama ejecutar. Por último irían los parámetros que recibe. Este método de ejecutar no recibe ningún parámetro o variable, por eso se deja así. En caso de recibir, cada parámetro iría separado con 2 puntos. Y ya sabe que cada parámetro tiene un tipo de dato y un nombre de variable. Entonces en Objective-C es más conveniente que hablemos de funciones en vez de métodos. Recuerde que las funciones retornan no un valor, los métodos pueden retornar varios valores. Aquí no vamos a retornar ningún valor. Ya tenemos declarada el método de ejecutar y los atributos del objeto. Vamos ahora a programar este método. Eso lo hacemos en la implementación. La implementación va entre las líneas 9 a 35, entre la directiva de apertura @implementation y la directiva de cierre de la línea 36 @end. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz cuando llegue a la implementación, ya que para programar un método este ya debió haber sido declarado previamente en la interfaz. Bien, entonces en la implementación vemos entre las líneas 10 a 16 un método llamado init. Este método no se declaró. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Entonces este método init se invoca cuando se instancian objetos de esta clase. Y aquí es en donde se inicializan las variables de instancia o los atributos o las variables globales que declaramos en la interfaz. Este programa entonces solamente requiere inicializar la variable bandera en la línea 13. Le asignamos true o verdad. La I y la J son variables de los ciclos, no son necesarios inicializarlas acá, ya que en el mismo ciclo se inicializa. Entonces cuando entremos al método de ejecutar, ya bandera valdrá verdadero. Eso es lo que se hace entonces en el constructor, inicializar los atributos.
Vamos ahora a ver el método ejecutar, que es el que vamos a implementar para solucionar el problema entre las líneas 17 a 35. Observe que la línea 17, el encabezado de este método es similar a como se declaró en la línea 6. Es el mismo prototipo, solo que en este caso vamos a programarlo, no a declararlo. Por eso va entre llaves de apertura y de cierre todo el código o la lógica de esta función. Ya sabe entonces que esta función lo que hace es determinar si los vectores son o no disjuntos. Rápidamente lo que se hace es declarar un vector A de tamaño 10 se inicializa con 10 valores, un vector B de tamaño 10 se inicializa 0 y se recorren consecutivamente los dos vectores en dos ciclos, ya que interesa comparar cada dato del vector A que se recorre en el primer ciclo con todos los datos del vector B que se recorren en el segundo ciclo. En caso de encontrar una pareja igual, entonces la bandera tomará de falso y la I toma 11 para que salga del ciclo for. Esto también se pudo haber realizado con un ciclo while que aproveche ese valor de bandera y se da un break para salir del segundo ciclo y entonces al final mostrará si son o no disjuntos según el valor de la variable bandera. Si terminó en verdad como fue inicializada son disjuntos, si terminó en falso es porque encontró una pareja igual, en ese caso no serán disjuntos. Usted puede visitar la tutoría Vectores Disjuntos en Turbo C para entender entonces esta lógica línea por línea. Allí lo explicamos. Recuerde que este programa es similar a Turbo C, ya que Objective es derivado de C. En este caso, entre las líneas 19 a 34, lo que varía es que usamos la función nslog del entorno de programación de Objective-C. Esta función reemplazaría fprint de Turbo C. Y aquí simplemente se indica con una arroba antes de mostrar texto. En este caso los mensajes van precedidos del símbolo arroba. El resto es similar a fprint y la lógica obviamente es muy igual o es igual a como se programó en Turbo C. Allí explicamos entonces la declaración de arrays y el uso de ciclos y condicionales. Ya con esto tenemos la implementación terminada. Si usted tiene un programa en donde no necesite métodos, usted puede dejar la implementación vacía. Ya con la implementación y la interfaz tenemos la clase vectores disjuntos. Lo que resta es crear objetos de esa clase para poder usarla. Entonces eso lo hacemos en el main entre las líneas 38 a 46. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entonces línea 40 vamos a instanciar un apuntador obj de la clase vectores disjuntos. Entonces se nombra la clase vectores disjuntos seguido de asterisco y seguido del nombre del apuntador, en este caso obj. obj hasta este momento es un apuntador a la clase de vectores disjuntos. Necesitamos que apunte a un objeto de la clase vectores disjuntos, es decir, a un espacio de memoria de la clase vectores disjuntos. Por eso lo instanciamos. Esto lo hacemos invocando al método alloc, que lo que hace es reservar memoria dinámica del computador para esta clase. Y luego se invoca el método init, que es el constructor por defecto de cualquier clase. Así entonces reservamos memoria y llamamos al constructor de la clase vectores disjuntos. De ese modo obj apuntará a un objeto de la clase vectores disjuntos. Y así se podrá entonces invocar los métodos y usar la clase como se necesite. Vamos a invocar el método ejecutar, eso lo hacemos en la línea 42. Observe que la sintaxis para llamar métodos entonces primero requiere que esto se haga entre corchetes. Entre corchetes nombramos el objeto o el apuntador, en este caso obj, seguido del nombre del método ejecutar. Con esto se invoca el método ejecutar. Si necesitase enviar parámetros, ya sabe, cada parámetro se separa con 2 puntos o cada valor a enviar. Y de este modo entonces se soluciona este problema. Los parámetros pasarían por referencia, ya que obj, recuerde, es un apuntador y no pasarían por valor.
Y en la línea 43 se invoca relays, que es un método para eliminar la memoria creada, la memoria dinámica separada. Aunque el manejador de recursos o de memoria de Objective-C se encarga también de liberar la memoria al terminar cada programa. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita determinar si dos vectores son o no disjuntos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.